Bueno, pues hablando de penas y de castigos, ayer recibí una grata comunicación. Se trata de un colombiano que ha tenido que ver con esta revolución de la justicia en El Salvador. Él se llama Andrés Guzmán. Él fue el comisionado de Derechos Humanos y de Libertad de Expresión de Nayib Bukele. Hay quienes dicen que es una de las personas que ha estado más cerca de él. Tiene un libro que se llama El Método Bukele, Reingeniería de un Estado, donde explica cuál fue ese cambio, esa revolución de Bukele en El Salvador, que lo tiene hoy como el presidente más popular de la historia de El Salvador y el más popular en este momento de nuestro continente. Ese cambio tiene que ver con un país que estaba totalmente sumergido en los homicidios más altos del hemisferio, pero también en lo más profundo de la corrupción, por cuenta, entre otras, del tráfico de estupefacientes que hacía escala en El Salvador. Pues allí se hicieron unas reformas en algunos sectores, precisamente de defensores de derechos humanos, muy criticadas por la mano dura del presidente Bukele. Y don Andrés me dijo: a mí me gustaría contarles la experiencia con el tema que ustedes plantearon ayer, la edad de un criminal. La historia la recogimos de España, donde un muchacho de 16 años viola a una mujer y luego la mata a piedra. Eso pasó hace 8 años. Pues resulta que pagó eso, 8 años de cárcel, recupera su libertad, recupera sus derechos y queda sin antecedentes penales. Y ahí viene ese interrogante que planteábamos ayer. A los 16 años, cuando se trata de un delito tan grave como violación y asesinato, ¿se le debe dar tratamiento a este joven de niño o de adulto? Don Andrés, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, Julio, y muy buenos días a todos los que acompañan en la meta de trabajo. Muchísimas gracias por la presentación. Mire, ¿cómo funciona el tema en El Salvador? Porque me pareció entender que hay cadena perpetua desde los 12 años para un delito como violación sumado a homicidio. Si es así, ¿nos podría explicar qué implicaciones y qué efectos tuvo esa decisión? Bueno, sí, la verdad es que esa es una reforma que entró en vigor el pasado 16 de abril, una reforma constitucional que hace que los menores de edad, incluso menores de 12 años, que cometen delitos de violación, homicidio, puedan pagar penas larguísimas. Pero recordemos que esto es el resultado, es decir, esto pasa después de 91,000 detenidos dentro del régimen de excepción, pandilleros, pasa después de muchísimas reformas constitucionales y pasa después de todo un proceso, pues digamos, que ha llevado el país a que esto pueda suceder. Pero ¿qué tan sostenible es mantener bajo prisión durante décadas a unos niños de 12 años que después se convertirán en adultos y pues posteriormente no podrán aportar absolutamente nada a la sociedad? ¿Esto es sostenible para un Estado? Bueno, lo que sucede es que hay que entender los contextos de cada país. En El Salvador lo que sucedió pues fue una debacle social. 30 años en los que un país estuvo totalmente secuestrado por pandillas. Pandilleros no dejaban que las personas fueran de un lado a otro. Y los niños que hoy están en El Salvador, los chiquiticos, pues son niños hijos de esa guerra. Entonces son hijos de pandilleros, muchos de ellos. Hay la misma zozobra dentro de en los barrios y los colegios, y son niños que solamente han visto la violencia. El presidente Bukele hizo una campaña en la que más o menos inaugura una escuela nueva al mes. Hay más de 70 escuelas nuevas, hay todo un régimen académico, pero es muy difícil cambiar a los niños cuando nacen con ese corazón. Entonces el proceso es mucho más complejo que en una sociedad normal como en España, por ejemplo, como los niños que nacen en Colombia. Abogado, pero después de la evaluación que usted hizo, teniendo en cuenta una realidad, por ejemplo, como la de la libertad de prensa o un área como la protección de los derechos humanos, ¿usted cree que en El Salvador se puede hablar de una plena democracia?
Pues claro que sí, es decir, digamos que el presidente Bukele no está impuesto, el presidente Bukele no solamente la popularidad, sino que lo mostró en las zonas con la votación que sacó, y pues digamos que en el libro que yo hago todo un análisis de cómo él hace su carrera política y comienza desde ser alcalde, fue luego alcalde de San Salvador y luego llega a la presidencia, y pues digamos que todo el proceso que lleva políticamente para poder estar donde está. Además de eso, pues la asamblea y fueron electos pues totalmente por el pueblo salvadoreño. Entonces la respuesta es sí, claro, hay una democracia en El Salvador. Sí, ¿y qué pasa con estos jóvenes mientras permanecen recluidos? ¿Reciben algún tipo de capacitación? ¿Qué pasa con ellos? Porque pues teniendo en cuenta la edad, por supuesto. Claro, mire, dentro de los centros de reinserción, se llaman aquí en El Salvador, donde están los menores de edad, todos los menores tienen proceso académico, es decir, todos están 100% escolarizados, y además de eso hacen talleres para trabajar. Hasta ahora no hay ninguna pena de las que fueron aprobadas en el mes de abril para chicos, es decir, no hay muchachos que hayan hecho homicidios o violaciones que hayan sido condenados. La reforma se avaló, sin embargo, pues hasta ahora no hay ninguno de ellos, y tampoco hay, aunque digamos que es posible legalmente, no hay ningún menor que esté detenido dentro de prisiones donde hay personas mayores de edad. ¿Usted tiene cifras, tiene números de lo que ha pasado con menores de edad, con delitos graves como homicidio, violaciones, después de ese cambio de llevarlos a cadena perpetua desde los 12 años? ¿Qué impacto ha tenido en el histórico de ese tipo de crímenes? Mire, claro que sí. Yo, la verdad que cuando llegué a El Salvador en el 2022, pues por invitación del señor presidente Bukele al cargo de comisionado, había más o menos 2.200 menores privados de libertad por pertenencia a pandillas y por haber cometido algún tipo de delito. Cuando me fui quedaban solamente 800. Yo salí hace más o menos un año del trabajo en el gobierno de El Salvador. Es decir, que la disminución de carcelaria fue más o menos el 120%, es decir, la disminución. Pero además de eso, lo más importante es que tuvimos 0 reincidencias, es decir, ninguno de los chicos que estuvieron en la cárcel volvieron a reincidir. Y yo creo que al final el resultado es lo importante, y eso es algo para mostrar. Digamos que es de lo que me siento muy orgulloso de haber trabajado en el gobierno de El Salvador, y de lo más grande fue eso, que estos muchachos que estuvieron dentro de esos procesos de reinserción, todos hayan salido a trabajar, a hacerlo bien, se dieron cuenta que estar en la pandilla no era bueno, y que pues desde el proceso ya hoy en día todos están haciendo algo productivo, y hay 0 reinserción, por lo menos hasta que yo me fui. Hablemos del sistema judicial, es decir, el sistema judicial en El Salvador es 100% verídico, porque ¿cómo se garantiza que un menor de 12 años no se esté condenando por un error o por una falsa denuncia? Bueno, pues hay un sistema de menores en El Salvador. No hay, digamos que un proceso como el que existe en Colombia, donde hay una justicia especializada. La justicia siguió siendo la misma, lo que se hizo fue reforzar la justicia que ya existía y depurarla. En esa depuración, eso lo explico súper bien en mi libro, en el método, en esa depuración que se hizo, la justicia para menores se fortaleció, y hay jueces especializados para menores. Y además es bien interesante porque los jueces hacen un seguimiento personal. Es decir, me pareció impresionante ver que los jueces sabían con el nombre y apellido a los niños que estaban detenidos, a los menores, les hacían acompañamiento. Cuando ellos pues son adolescentes, tenían algún mal comportamiento, los llamaban, incluso iban hasta los centros de detención a ver qué era lo que estaba pasando. Es decir, es un acompañamiento personal el que se le hace al proceso de resocialización, que hace que sea muy, muy, muy grande, y que de verdad sea una resocialización en la que a estos chiquitos se les da una oportunidad nueva, pero acompañados. O sea, no se dejan solos allá, sino que los jueces, la justicia está con ellos. Es impresionante, de verdad. Pues don Andrés, un placer escucharle. Muchas gracias por atendernos. No, a usted por la llamada, muchísimas gracias. Pues ahí está uno de los ideólogos del presidente Bukele en este tema de seguridad.